Hay gente que al parecer se le despierta la memoria con años de tardanza. Y parece ser ese el caso de Julio Borges, que 6 años después de los hechos ha decidido denunciar cómo fue víctima de un intento de extorsión por parte del gang chavista dirigido internacionalmente por José Luis Rodríguez Zapatero. Y uno se pregunta, ¿de qué habla Julio Borges? Nos fuimos quedando totalmente atrapados con José Rodríguez, Delcy Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión, donde era: vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Y la pregunta es, ¿por qué esperaste tanto para hablar, Julio Borges? De esa rara declaración de Julio Borges, vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Amigos míos, aquí lo que quedan son criminales al mando de este planeta. Si usted no se ha dado cuenta de eso, bueno, yo creo que debería darse cuenta de una vez. Gracias por estar de nuevo aquí en su canal favorito de actualidad politiquera de Venezuela, Hispanoamérica y del mundo, pero en su idioma español. Gracias por suscribirse al canal, gracias por darle me gusta a este video. Especial agradecimiento a quienes aportan económicamente para financiar la elaboración de este programa a través de la plataforma Patreon. Allí en patreon.com/delaraf usted aporta una pequeña suma que va de 1 a 5 dólares, lo que usted desee aportar mensualmente. A cambio recibe recompensas exclusivas para suscriptores y la mayor de nuestras recompensas es continuar haciendo este trabajo que hacemos para todos ustedes. Recuérdenlo siempre. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir, te romperán las piernas para venderte las muletas, después te robarán las muletas, te pondrán de rodillas, te robarán el agua de los floreros, la forma de caminar, te verán en la calle, te dejarán en la indigencia y además de eso, hablarán en tu nombre y dirán que son ellos tus representantes. Asqueroso socialismo. Y seguimos. Ah, no. Claro, si usted es chavista, si usted tiene un comunista por dentro, si usted tiene un izquierdista por dentro, a usted le molesta que no diga que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si a usted le molesta que yo diga que la fase superior de la izquierda es el crimen, revísese. Que usted tiene, muy probablemente le está creciendo una verruga en la frente y muy probablemente va a terminar visitando a Chávez en algún momento. Tenga cuidado. Bueno. Para quienes están llegando tarde al asunto, porque aquí parece que hay gente a la que hay que explicarle las cosas desde el principio aún siendo venezolanos, y hay otros que no son venezolanos y que se están aproximando a la realidad venezolana en los últimos tiempos. Vamos a echar una pequeña historia del personaje que vamos a revisar a continuación, porque lo que está diciendo reviste una importancia verdaderamente capital, porque no es cualquiera. En el año 97, 98, 99... se puso de moda en Venezuela un programa de televisión como el de la doctora Polo, donde un abogado joven llamado Julio Borges se encargaba de hacer labor de resolución de conflictos a través de la justicia de paz, pero televisada. Ya este joven había montado una organización no gubernamental que se encargaba de promover la justicia de paz. Dicha organización no gubernamental se llamaba Primero Justicia. En dicha organización, este joven abogado, Julio Borges, se juntó con otros jóvenes de aquella Caracas y de estos colegios católicos caraqueños y de esta clase social media alta caraqueña, y se montaron en hacer labor filantrópica, que por cierto, dicha labor filantrópica siempre fue muy bien remunerada por organismos internacionales y nacionales. Se trataba de la organización Primero Justicia, una ONG para promover la justicia de paz, los jueces de paz. Allí estaba Julio Borges junto a Leopoldo López y otros personajitos, otros muchachitos. Ellos montan su ONG, su cosa, y logran un programa de televisión en RCTV. Ese programa de televisión, dirigido por Julio Borges, él se encargaba de ser el juez que resolvía conflictos vecinales y tal.
Y ese programa se llamaba Justicia para Todos. Julio Borges se hace muy famoso con ese programa. Por supuesto, el programa empieza a degenerar un poco porque poco a poco se empezó a convertir en esta cosa de exposición y escarnio de gente en condiciones de marginalidad y tal, y se convirtió en un show, etcétera, etcétera, pero se hizo famoso Julio Borges. En el año 99 gana, en el 98 gana Chávez las elecciones y Julio Borges decide lanzarse al ruedo político electoral, presentándose como candidato a la constituyente. Creo que no lo logra. Yo no sé si él se lanzó a la constituyente. Yo creo que no participó directamente en la constituyente. No estoy seguro. Lo que sí sé es que después de la constituyente, la organización no gubernamental supuestamente independiente llamada Primero Justicia se cambió la denominación y pasó a ser un partido político debidamente constituido. Ahí suman a un joven abogado que sí fue candidato a la constituyente y que le faltaron poquitos votos para entrar por el sistema electoral que impuso Chávez, las condiciones electorales, que era Gerardo Blay. Y en el año 2000, este partido Primero Justicia se le pega como una garrapata, y me imagino que allí habrían intereses económicos de por medio, y entran a parasitar de uno de los pocos liderazgos políticos que quedaban distintos al chavismo en aquel momento, que era el de Enrique Mendoza, en paz descanse. Enrique Mendoza era gobernador del estado Miranda, y Enrique Mendoza, durante la constituyente, y esto es historia, estas cosas es importante recordarlas, Enrique Mendoza, durante la constituyente, lanza la primera protesta, o una de las primeras protestas en contra del chavismo de carácter político. Y fue una protesta exigiéndole a la constituyente que no hiciera el replanteamiento territorial que exigía eso que era el Distrito Federal de Venezuela. El Distrito Federal que comprendía en aquel entonces ya, porque ya estaba creado el Estado Vargas. Al crearse el Estado Vargas, el Distrito Federal quedó siendo una cosa que había que replantear. Y el replanteamiento del Distrito Federal requería que los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre y Libertador, los 5 municipios capitalinos, se convirtieran en una nueva entidad federal, la entidad federal número 24. Y eso iba a ser el Distrito Capital. Enrique Mendoza, como sabía que en los 4 municipios del estado Miranda que iban a conformar ese distrito capital había muchísimo dinero, muchísimos intereses y además de eso, mucho voto, decidió que él se iba a oponer a la creación del distrito capital como estaba planteado y lanza una marcha con Mi Estado Miranda no te metas en defensa del estado Miranda y logra detenerse esa acción de creación del Distrito Capital de Caracas como la entidad federal número 24 y lo que se termina creando es un mamotreto que inclusive busca de eliminarlo. Porque el Distrito Capital se convirtió en la única entidad federal del país que no se le asignaba presupuesto, sino que los municipios que lo integraban eran los que tenían del dinero que recibían que sostener al Distrito Capital. Eso por supuesto duró muy poco. Ninguno de los alcaldes municipales quería aportarle a la alcaldía mayor y poco a poco la alcaldía mayor fue muriendo de mengua y el distrito capital también, hasta el punto que ya no existe. El chavismo sabía lo que hacía y Enrique Mendoza también. En esa alianza parasitaria, el partido Primero Justicia, que había sido primero ONG, estafando a la gente diciendo que no eran políticos, cosa muy usual, al igual que han hecho otros y otras, terminan postulando al municipio Chacao a un joven prometedor llamado Leopoldo López, postulando a la alcaldía de Baruta a un joven prometedor llamado Enrique Capriles Radonsky, postulan a la alcaldía de Sucre a un joven prometedor medio lenguamocha que no logra ganar en ese momento llamado Carlos Ocariz, y postulan a la Asamblea Nacional a los jóvenes Julio Borges. Creo que ahí estaba el negro Leonardo Palacios, si no recuerdo mal. Allí estaba Ramón José Medina. Allí estaba... Luego Liliana Hernández entra por el partido Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma y luego se incorpora a Primero Justicia.
Y así. Esa era la gente. Eso era el núcleo fundacional. Julio Borges empieza a tomar entonces cierto nivel y cierto prestigio, y en el año 2002 se suma a una conjura militar que al final se termina convirtiendo en una gran chapuza, y el tipo termina entonces sacando del partido a uno de los diputados que se sumó a esa, por orden de él, a esa chapuza, llamado Leopoldo Martínez Nucete, quien se encuentra actualmente en los Estados Unidos siendo parte del equipo de latinos con Biden. Me imagino que ahora estará con la Kemala, ¿no? Ese es el tipo. Julio Borges intenta ser candidato presidencial en el año 2006, y cuando intenta ser candidato presidencial en el año 2006, estallan las contradicciones internas dentro de su partido suyo de él, y Leopoldo López, Liliana Hernández, Delsa Solórzano, Gerardo Blight le arman una protesta interna, se le divide el partido y Julio Borges los expulsa. Y se quedan en Primero Justicia como cabezas visibles principales Julio Borges y Enrique Capriles. Y Ocariz, que luego llega alcalde de Sucre, etc. En el 2008. ¿Ok? ¿Para dónde voy con todo este cuento? Julio Borges empieza a configurar entonces ese partido, no logró ser candidato presidencial, ni en ese momento ni nunca más. Logra entrar a la Asamblea Nacional otra vez en el año 2006 y logra repetir en el año 2015. Julio Borges es un pobre pendejo, un tipo desangelado, uno de esos personajes, y estoy haciendo larga esta introducción porque me parece importante llegar a esto. Julio Borges ha sido un tipo que dentro de lo que es el activismo político, es un tipo bastante gris, un tipo bastante mediocre, un tipo bastante triste, que evidentemente no avanza mucho más en las cosas que hace, porque parece que no tiene ángel, no tiene suerte o quién sabe qué. Todo le sale mal. Entra a la Asamblea Nacional en el año 2015, logra meter la fracción parlamentaria más grande sola, Primero Justicia, tenía más diputados que todos los partidos, y no lo dejaron ser presidente de la Asamblea Nacional, sino que impusieron a Ramos Ayú. Hicieron una votación interna y lo derrotaron. Y luego cuando el tipo llega a presidente de la Asamblea Nacional, bueno, ya lo que quedaba de la Asamblea Nacional era lo que le había dejado Ramos Ayú. Nada. En tal sentido, luego el tipo tiene que salir al exilio y tal. Y hoy Julio Borges es nada. Ni siquiera tiene partido, porque hasta su partido se lo quitaron. Capriles se quedó con eso. Capriles parece que es el que manda ahí. Y Julio Borges ni siquiera tiene quien le atienda las llamadas. En medio de todo eso, reaparece el señor Julio Borges ahora diciéndonos que él en el año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, hace 6 años. Y el señor aparece hoy, 6 años después, viviendo en España para denunciar a Zapatero 6 años después. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo titulamos esta irresponsabilidad? Juzguen ustedes. Mira, en la medida en que se fueron retirando durante los últimos meses el embajador, el canciller de Chile, a quien lo humillaron, por ejemplo, Jorge Rodríguez llegó a decir en una plenaria: este es un viejo de mierda, al canciller de Chile. Delante del canciller. Delante del canciller, además que era socialista. Por ejemplo, llegó a decir: esos hijos de puta de la Unión Europea más nunca van a volver a Venezuela como observadores internacionales. Y estaba Zapatero, que de alguna manera representaba a España y Europa. Entonces es un juego de una agresividad brutal que cuando se van a retirar ya durante la siguiente semana los cancilleres y todo el mundo, nos fuimos quedando totalmente atrapados con Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión donde era: vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Esta declaración se la hace Julio Borges, tengo que dar, por supuesto, el debido crédito. Esta entrevista se la da Julio Borges al periodista venezolano radicado en España, David Placer, quien le hace esta entrevista, y Julio Borges decide 6 años después contar que en el año 2018, en unas negociaciones que se hicieron en República Dominicana, donde él era uno de los delegados, Jorge Rodríguez hizo todo lo que le está contando ahí y muchas cosas más. Y la pregunta es, ¿por qué Julio Borges esperó 6 años para contar esto? Y más importante aún, ¿por qué permitió Julio Borges, siendo jefe de un partido
que después de eso que él vivió, la oposición falsaria y protibularia, de la cual él es uno de los jefes, se volviera a sentar con Jorge Rodríguez en los famosos diálogos de Barbados y en los famosos diálogos de Noruega. Entonces, ¿cómo sabiendo Julio Borges la catadura moral, el comportamiento infame y la incapacidad absoluta de tener un mediador lógico y respetable en la figura de Jorge Rodríguez o de Zapatero o de cualquiera de estos carajos, cómo puede Julio Borges aparecer 6 años después de manera irresponsable e infame a decir que los tipos con los que ellos se sentaban eran una sabandija? Y es ahora donde el tipo viene y lo dice, 6 años después. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio de 6 años? Habrá que juzgar. Veamos. Zapatero particularmente decía, tú no has visto mi peor cara. Si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimar a Maduro en el 2018. El hecho de no haber firmado les derrumbó completamente el plan que ellos tenían, que era volver a unas elecciones medianamente legítimas. Y a partir de la no firma hubo la no participación de nosotros en la oposición y Maduro quedó deslegitimado a partir del año 2018 y después vino el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces para ellos ha sido muy costoso. Vinieron más sanciones, vino más presión, vino más deslegitimación y en mi caso han venido 5 órdenes de cárcel, me quitaron mi casa en Caracas, donde vivía con mi esposa y mis hijos. Lamentablemente gente a mi alrededor como Fernando Albán fue asesinada y distintas personas que trabajaban conmigo fueron o a la cárcel o les quitaron también su casa. Y eso es tuvo un caso también personal que aprovecho para contarlo, que fue el caso de una persona que trabajaba conmigo que atropelló a un niño lamentablemente en el año 2017 y a partir de allí empezaron, yo ni siquiera iba manejando, ni siquiera tuve de alguna manera, el carro ni siquiera era mío, y comenzaron hasta el día de hoy toda la etiqueta asesino, 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 y eso se debe, David, a que se les cayó lo que era el plan de ellos, que sin exagerar, juraban, en el caso de Zapatero, que se iba a ganar el Premio Nobel de la Paz por lograr ese acuerdo en Dominicana, que era un acuerdo mediocre, inaceptable, y en el cual más bien retrocedíamos kilómetros para poder tener elecciones medianamente justas. Vuelvo a hacer la pregunta. Mira todas las acusaciones que le está haciendo. Él está diciendo, amigos míos, que Zapatero los amenazó, que el mediador, que el facilitador del diálogo los amenazó. Y lo dice 6 años después. Y creo que en el momento en que ocurrió eso que él cuenta, y el día de hoy, ¿cuántas negociaciones más no se han hecho con la asistencia de Zapatero y la asistencia de Jorge Rodríguez? ¿Cómo se puede ser tan irresponsable como Julio Borges? Por eso es que no llegas a ninguna parte, Julio. Por eso es que no llegas a ninguna parte. Ni vas a llegar jamás. Y no es porque te amenace Zapatero ni porque te amenace Jorge Rodríguez. Es que eres un bueno para nada. Eres un malo para todo. Eres cobarde, eres infame, ocultas las cosas, no echas para adelante, te cagas cuando tienes que echar para adelante, echas para adelante cuando te tienes que esconder, porque a ti nadie te andaba buscando, tú pudiste haberte quedado muy bien callado. Pudiste habernos hecho el inmenso favor, Julio Borges, de no abrir la jeta para decir estas estupideces. Si no firmas, vamos a barranco. Si firmas, va a pasar esto que es bueno. Y estos actores principales políticos, me refiero de nuevo, Zapatero, Delcy, Jorge, la sutileza se le acaba cuando se le acaban los caramelos envenenados y como lo vemos en el país, lo que viene entonces es la fuerza bruta, la represión, el miedo y todo lo que se ha abierto a mí, en este caso, pero también lamentablemente a centenares de dirigentes políticos, digamos, periodistas, miembros de la sociedad civil, influencers. Es una historia que se ha repetido trágicamente. Una historia que se ha repetido trágicamente es tener que tolerar nosotros a unos politiqueros mintiéndonos. Porque ocultar una información es igual que mentir, porque el daño que haces inclusive puede ser mayor.
¿No hubiese sido bueno que el señor Julio Borges le dijera a la gente allá en aquel momento, el año 2018, lo que hacía Zapatero, lo que hacía Jorge Rodríguez para tener las consecuencias? Porque él dice que le armaron una campaña por el caso de, y ese que es un caso horrible, donde hay además un niño muerto, ¿no? Imagínense, ¿no? Donde él dice, alguien que trabaja conmigo, tu chofer, un vehículo que no era mío, era un vehículo asignado a ti. O sea, las aclaratorias de verdad a destiempo terminan siendo infames también. Estaba la persona, supuestamente, lo que se ve en el video, que le manejaba a Julio Borges y moviendo el vehículo se llevó por el medio a un niño. Fue un accidente, pero el niño murió. Y Julio Borges aparece en el video, después el video lo cortaron y lo pegaron, aparece Julio Borges corriendo. O sea, es una cosa triste y lamentable. Es un incidente terrible. Es Julio Borges inocente. No ha habido ningún juicio serio donde se revise el asunto. Pero ¿por qué esperarte 6 años para hablar del asunto? Luego, el señor habla de que ocurrieron todas las cosas, todas las presiones, que Zapatero lo chantajeaba, que Zapatero lo quería obligar, los estaba extorsionando, etc. ¿Y por qué usted no contó eso en ese momento? ¿Por qué permitió usted que Zapatero siguiera caminando por allí de lo más tranquilo, vendiéndose como el europeo que más conoce el tema Venezuela y la persona más confiable para resolver ese asunto? ¿Por qué razón usted, señor Julio Borges, no denunció públicamente todo lo que ocurría? ¿Por qué razón usted esperó 6 años para hablar sobre el asunto cuando pudo haberlo hecho en todos los medios de comunicación donde usted y el gang de comunicadores que maneja, que no es el caso de David Placer, por cierto, que hizo una muy buena entrevista y le agradezco a David por haber hecho tal entrevista, pero esta gente maneja unos medios de comunicación donde llama por teléfono y ya lo van a estar entrevistando. ¿Por qué Julio Borges no habló de esto? ¿Por qué no señaló públicamente? ¿Por qué vivía? Y además de eso, ¿por qué Julio Borges se fue primero a Bogotá y ahorita entiendo que está en España? Entonces mi pregunta es, bueno, si Zapatero te amenazó tanto, ¿por qué te fuiste a vivir al mismo país que Zapatero, gobernado por el mismo partido de Zapatero? Entonces estas son las cosas que uno no entiende. Estas son las cosas que uno no termina de entender. Y además de eso, el señor sale y dice todo esto de Zapatero en este momento y dice que él se niega a firmar, como intentando decir, bueno, a mí también me trataron de extorsionar y yo no firmé, el que firmó fue Edmundo. Es decir, es como si el tipo estuviese haciendo la labor interna de venderse como que él sí fue valiente porque él no le firmó un documento a Zapatero, pero que Edmundo es un cobarde porque Edmundo sí firmó. Es decir, el eterno jueguito de las mezquindades y de la frase que me comentaba en estos días una amiga suscriptora de Patreon, que me decía que ella estuvo escuchando el himno en estos días y le saltó otra vez la frase cuando ve a los opositores, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Bueno, y es que aquí vemos unas peleitas minúsculas aquí de estos bichitos, entonces Capriles contra Julio Borges contra Capriles maniobrando, el otro tal, entonces el Guanipa por aquí, el otro Guanipa por allá, hay un Guanipa desaparecido. Parece que aquí está la temporada de Juan Pablo Guanipa, ya se terminó la temporada de Tomás Guanipa, no se puede hablar de la temporada de Tomás Guanipa porque ya pasó de moda, sabemos dónde está. Y lo que terminamos viendo es una lamentable situación en la que, mira, la gente necesita respuestas, pero es que además de eso, tenemos el grave problema de cerrar los ojos ante la evidencia y cuando se vienen a dar explicaciones 6 años después, nosotros entendemos por qué llegamos a donde llegamos. Imagínense, si en el 2018 andaban en esta, ya Zapatero haciendo lo que hacía, ¿por qué esperó Julio Borges 6 años para denunciar eso, para que le pasara al mundo lo que le pasó? ¿No hubiese sido útil que la denuncia del señor Julio Borges llegara hace 6 años cuando esto ocurrió para de una vez quemar ese cartucho y no tener más nunca a Zapatero inmiscuyéndose en nuestro problema? No hubiese sido lo útil, no hubiese sido lo requerido, no hubiese sido eso lo apropiado. ¿Por qué cayó el señor Julio Borges tanto tiempo? ¿Qué estaba esperando con su silencio? ¿A qué se debió su silencio? Entonces aquí nadie exige explicaciones y aquí hay que pedirle explicaciones a los politiqueros porque si no se les exigen explicaciones nos las siguen haciendo. Y aquí entonces donde uno tiene que preguntarse si de verdad lo que nos está diciendo el mundo tiene credibilidad luego de que encontramos todo lo que nos está diciendo este sujeto 6 años después. Que vamos a tener que esperar 6 años para que el mundo nos cuente qué fue lo que pasó de verdad. Tenemos que ir de 6 años en 6 años.
Tenemos que esperar las siguientes elecciones presidenciales otra vez con Maduro de candidato y otra vez con la esperanza de un candidato opositor que ahora sí va a ganar y va a cobrar para enterarnos qué fue lo que pasó en esta negociación. Es decir, aquí hay revelaciones por sexenio. Oigan, por favor, o sea, que nos respeten la cara, ¿vale? Que nos respeten la cara, que ya no la tienen embarrada de pupú, ya basta. Nos están viendo la cara de poseta. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que estos politiqueros sigan burlándose de nosotros de esta forma tan aviesa, de esta forma tan macabra, de esta forma tan cínica? Y el tipo cuenta todo eso y no se le mueve ni un cabello de la ceja, chicos. Asegúrate bien, pana. Asegúrate bien, Julio Borges. Tu asesor Gustavo te lo dice. Yo creo que Gustavo tienes que sacar una póliza para asegurarnos contra los politiqueros, pana. Nosotros necesitamos una póliza de seguro contra las mentiras de los politiqueros. Y el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Te lo dice tu asesor Gustavo. Asegúrate bien con los seguros de salud. Pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que te encuentres y donde quiera que tú vayas, allí va a estar tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. Puedes ir, por ejemplo, a Escocia y que te cuenten las maravillas de esa tierra en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Te recomiendo la ruta del whisky si te gustan las barricas como a mí. Yo fui para una sola destilería y salí más prendido que bombillo rojo en la puerta de Delcy Rodríguez. ¿Lo entendiste, verdad? ¿Entendiste el chiste? Hablemos de cosas en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Tener familiares en Venezuela y vivir fuera del país puede ser una gran preocupación porque las abuelas ya nos lo decían, para morirse lo que hay que estar vivo. Tener la previsión funeraria que Eternity te ofrece es fundamental. En estos tiempos, con planes que van desde menos de $20 al mes, puedes asegurar que, en efecto, al momento del fallecimiento de un familiar afiliado puedas dedicarte al duelo familiar porque Eternity se encargará de todos los gastos funerarios. Eternity Previsión Funeraria, Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. El doctor Ricardo Pérez me ha dicho que es necesario que la gente sepa que los mejores cirujanos plásticos no solamente se encuentran allí en la Florida en el equipo que él dirige, sino que si alguna persona se encuentra fuera de la Florida y quiere entrar en la dimensión de las operaciones estéticas que ofrece el equipo número 1 de la Florida, dirigido por el doctor Ricardo Pérez, pueden tener en el paquete completo el alojamiento y todo lo relacionado a esa necesidad si te encuentras fuera de la Florida. El doctor Ricardo Pérez, bueno, esto es una cosa maravillosa. Si eres caretable no vayas porque no te voy a operar. Si eres caretable échate aceite de teca. Ahora, si lo que quieres es hacer esos arreglos necesarios que de vez en cuando son requeridos, el doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético con el mejor equipo de la Florida. ¿Qué te merece Julio Borges? Julio Borges se merece el terror de las noches blancas. Terror de noches blancas. Malditos chavistas, ¿hasta cuándo nos escoñetan la vida? Opositores falsarios y prostibularios. Milán Méndez tiene un compendio de barbaridades que queremos que le ocurran a ustedes que están en el libro Terror de Noches Blancas, que se encuentran a la venta a nivel mundial en Amazon. Cómpralo para que te enteres lo que queremos que te pase. Y si usted no entiende qué es lo que está pasando en Venezuela y por qué hemos llegado a donde estamos, es porque usted no ha leído Techos Rojos, Abismos Rojos del doctor Marcelo Crobato. Contado en primera persona, con una narrativa bien interesante que nos permite ver que la sociedad venezolana decidió lanzarse por un barranco del que todavía no termina de caer. El crimen chavista y su origen en Venezuela, te lo cuenta el doctor Marcelo Crobato en su libro Techos Rojos, Abismos Rojos, a la venta a nivel mundial en Amazon. Bueno, en España, si tú eres un hijo de vecina, si tú no eres un enchufado, si tú no eres un politiquero, sino que estás buscando tener tu estatus migratorio en orden, tú tienes que buscarte un abogado de verdad. Y los abogados de verdad, en materia de extranjería, los tiene Hispanidad Abogados y Asesores. En España, con todas las de la ley, no caigas en manos de estafadores, no caigas en manos de politiqueros. Abogados expertos en la materia de extranjería y los mejores de España, Hispanidad Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Ahora, yo me pongo a pensar, yo me imagino que Julio Borges debe tener en la cabeza un fax, ¿verdad? Un beeper, un buscapersona, una impresora de esas que suena como una máquina de rebanar queso.
Yo me imagino que Julio Borges se limpia las cejas con un limpiatipo, eso es lo que uno usaba para limpiar teletipo, y que escribiera con una máquina de escribir Olimpia. Qué tipo tan anticuado. No seas un Julio Borges. Entra, escanea el código QR que ves en pantalla y entra en la dimensión de la transformación digital. Ditra es transformación digital, Ditra. Transformación digital a tu alcance. Y como tú no eres un politiquero, tú sí pagas impuestos. Y si estás en los Estados Unidos, Easy Tax es la gente que te va a ayudar a tener todas tus cuentas en orden para realizar el pago de impuestos de forma efectiva, de forma eficiente y además de eso con un plus, que si tú lo que quieres es aprender tú mismo a hacer tus impuestos, la gente de Easy Tax to Go te da el curso y la formación para que seas preparador de impuestos para tus propios impuestos y para terceros, obteniendo un ingreso interesante, certificado como preparador profesional de impuestos y por supuesto prestarle ese servicio a tanta gente que anda por allí. Hay tanto profesional venezolano y de otras nacionalidades en los Estados Unidos haciendo todo tipo de trabajo. Bueno, aquí tienen una oportunidad interesantísima. Todos esos amigos economistas, abogados, contadores, administradores o técnicos en determinadas materias con facilidad para el tema de el manejo de los temas de impuestos. Mira, una buena opción para tener una actividad interesante en los Estados Unidos. Únete al equipo de Easy Tax to Go con sus cursos online y presenciales. Mi gente, los únicos Best Pro, los mejores el manejo de canales YouTube y de contenidos en redes sociales. Comunícate con Best Pro que tienen lo mejor disponible en materia de marketing digital. Best Pro es la gente. ¿Político es gente? Buena pregunta. Julio Borges nos sigue mintiendo en las declaraciones que dio, mira. La expectativa de que siendo un expresidente de España, había la expectativa de, habiéndose metido todos estos países, lo lógico era que realmente hubiera un rol, un papel de mediador. ¿Qué hace el mediador? El mediador es como una especie de balanza. Si yo tengo 100 kilos encima, yo te quito 30 y se los pongo al otro para que haya equilibrio en las cosas. Bueno, cuando nosotros vimos que el papel de Zapatero era quitarle el peso al gobierno y nos lo ponía nosotros encima, y todo era que nosotros teníamos que dar y sacrificar y callarnos la boca, al final, obviamente eso no era un papel mediador, sino de gestor, un gestor de Maduro. Y te lo pongo con una cuestión muy concreta. Cuando se toma la decisión de ir a las negociaciones, es porque el propio Zapatero nos dice a todos los partidos de oposición, si aquí no hay habilitación de partidos, si aquí no hay habilitación de candidatos, si aquí no hay libertad de presos políticos y condiciones electorales, cuenten con que yo nunca voy a apoyar ese acuerdo. A nosotros nos pareció razonable, nos pareció bien, pero al final fue todo al revés. Partidos ilegalizados, candidatos inhabilitados, más presos políticos, cero condiciones electorales. Entonces, ahí te das cuenta que priva más el buscar como fuera cualquier tipo de acuerdo que lo que era más importante, que era lograr las bases de un cambio democrático en el país. Es decir, estamos hablando de que Julio Borges se enteró de la peor forma posible, amigos míos, de que José Luis Rodríguez Zapatero era una sabandija. Y es aquí en donde uno empieza a cuestionarse la viabilidad de cualquier acción. Yo me lo he cuestionado muchísimas veces. Había que explicarle a Julio Borges quién es Zapatero. Había que explicarle a Julio Borges en el 2018 quién era Zapatero. Había que explicarle a la dirigencia politiquera venezolana qué intereses tiene la izquierda española en Venezuela cuando se trata del chavismo. De verdad había que explicárselo. Nosotros vamos a seguir poniéndonos en manos de unos tipos que se dejan estafar abiertamente. Me va a decir a mí Julio Borges que él no sabía quién era Zapatero. Me lo va a decir esa clase política que ellos no sabían quién era Zapatero. Entonces aquí es donde vienen las preguntas. ¿Es error? ¿Es inocencia? ¿Es candidez? ¿O es complicidad? Cuando esta gente iba a esas negociaciones amparadas por el manto celestial del mamporrero del régimen chavista desde Europa, que es Zapatero, lo hacían porque habían intereses detrás.
o lo hacían por complicidad porque sabían que eso no iba a llegar a ninguna parte y al fin y al cabo lo que necesitan es seguirle dando tiempo a ese régimen maldito? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Porque no se les olvide que esos diálogos de República Dominicana, donde por cierto, amigos dominicanos, en ese diálogo estaba Danilo Medina, presidente de Dominicana en aquel entonces. En ese diálogo estaba como facilitador también Leonelito Fernández. En ese diálogo estaba también Martincito Torrijos, expresidente del Panamá. Entonces es aquí donde uno empieza a sacar cuentas. Y sería bueno que nos dijeran entonces, ¿dónde está Zapatero? Porque Zapatero no ha salido a dar una respuesta a todas estas acusaciones. Y otra cosa que me parece a mí interesante en todo esto. Si Zapatero participó de una acción ilegal de coacción en contra de Julio Borges, en contra de el señor Edmundo González, estamos hablando de un acto ilegal. Y a él no lo reviste ningún amparo, porque él no tiene ningún fuero, hasta donde yo entiendo. ¿Por qué no lo demandan en España? ¿Por qué no lo denuncian en España? ¿Por qué el señor Julio Borges no denuncia en tribunales a José Luis Rodríguez Zapatero como uno de los factores del régimen chavista que lo ha obligado a él y a su familia a exiliarse? ¿Por qué el señor Edmundo González no va a tribunales a denunciar que él está siendo objeto de una violación de sus derechos fundamentales al imponérsele la pena de destierro que no existe, no se permite en la legislación internacional? ¿Por qué él no ha ido a demandar a Zapatero? ¿Por qué permiten que Zapatero ande tan tranquilo por ahí? ¿Por qué no actúan legalmente contra Zapatero? Pregunta sin respuesta. Pregunta sin respuesta. Y Zapatero, ¿por qué si le gusta tanto Venezuela y ha ido 37 veces en 3 años, por qué no se va a vivir para allá? ¿Por qué en vez de irse a pasar vacaciones en Lanzarote, una de las Islas Canarias, de lo más tranquilo, por qué no se va para Venezuela a vivir con apagones, con falta de agua y vivir de la caja del CLAP? Me pregunto yo. ¿O por qué no rentas un cuartito en el rincón del alma que tiene allá Hugo Chávez, en el cuartel de La Patraña, y te vas a visitar a Chávez? ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Julio Borges, Zapatero, ¿dónde está Chávez? Ustedes saben. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.